Un místico sufí, Nahrani, dijo. Si dices que casi puedes entender, estás diciendo una tontería. Un teólogo, a quien le gustó esa frase, preguntó. ¿Puedes ofrecernos una analogía de eso en la vida cotidiana? Seguro, contestó Nahrani. Es como decir que algo es casi un círculo. Hay personas que piensan que pueden comprender. Quizá no comprenden exactamente, pero sí aproximadamente. Eso no es posible. La comprensión no es gradual, la comprensión es un flash repentino. La comprensión siempre es total, nunca parcial. No es algo que venga en porciones pequeñas, troceado en cúbitos. No, la comprensión no es acumulativa. La comprensión no puede ser dividida en partes. Cuando viene, viene como una totalidad. Pero eso no es. O estás dormido o estás despierto. O estás iluminado o eres un robópata. De la robopatología a la iluminación hay solo un salto cuántico. Pero el robópata cree que, aunque quizá no esté tan iluminado como Buda, él también está un poquito iluminado. Esa creencia le ayuda a seguir durmiendo. Quizá no sea un gran meditador, pero está haciendo un poquito de meditación. Puede que no haya conocido a Dios, pero ha tenido algunos destellos. Eso no es posible. La frase de Nahrani es una enorme importancia. Si dices que casi puedes entender, estás diciendo una tontería. No hay forma de hallarse en un estado de mente de casi comprensión. Nadie puede conocer la verdad aproximadamente. Una verdad aproximada todavía es una mentira. Es como cuando calentamos agua. A 90 grados todavía es agua. Todavía es agua. Caliente, pero la misma agua. Pero al llegar a los 100 grados, de repente hay un salto. El agua se evapora. Es un salto cuántico, discontinuo. No es que al principio el agua se haga un poquito vapor y luego un poco más y un poco más, no. Hasta cierto punto todavía es agua. A 99,9 todavía es agua, y luego, en un instante, ya no es agua, se ha convertido en vapor. De hecho, decir en un instante no es correcto, ocurre sin tiempo. Es momento casi intemporal. Y cuando digo intemporal, eso es exactamente lo que quiero decir. No pasa tiempo, es repentino. Eso es lo que quiere decir salto cuántico. ¿O comprendes o no? Me gustaría que quedase claro. La comprensión es indivisible. No es posible dividirla. No se puede tener un poquito más de ella. La preparación para la comprensión es gradual, pero el suceso es repentino, como un rayo. Un momento todo estaba oscuro, al siguiente momento todo es luz. De golpe. La comprensión no tiene continuidad con la incomprensión, es discontinua. Por eso te digo que acumulando conocimiento nunca llegarás a ser sabio. El conocimiento puede ser acumulado. Puedes saber más o menos. Pero la sabiduría no es acumulativa. Es radical. Es una revolución. Es una explosión. Desde lo conocido a lo desconocido, desde lo visible a lo invisible, desde lo material a lo espiritual, desde lo temporal a lo intemporal, desde el tiempo a la eternidad, desde la robopatología a la iluminación. Se trata de un giro de 180 grados, sin tiempo alguno. Porque el tiempo es lo que pone los grados, la graduación. El momento de la iluminación es un momento sin tiempo. No deberíamos llamarlo momento porque no lo es. Pero, por limitaciones lingüísticas, tenemos que hacerlo. Los conocimientos son una cosa y la comprensión otra completamente diferentes. La comprensión está tan lejos de los conocimientos como la ignorancia. Se parece más a la ignorancia que a los conocimientos. Está tan vacía de conocimientos como la ignorancia. Pero en la ignorancia hay un deseo de conocimientos. En la iluminación ya no hay deseo. Esa es la única diferencia. La persona ignorante tarde o temprano adquirirá conocimientos, porque hay un anhelo. Quiere tener conocimientos. Sufre por ignorancia. Le duele no saber. Quiere saber. El hombre iluminado llega a saber que no hay forma de saber, que el misterio es absoluto, que el deseo de saber no tiene sentido, que nada puede ser conocido, que nunca ha sido conocida ni una sola cosa. En ese momento se vuelve inocente. La ignorancia ya no existe, porque la ignorancia solo puede existir cuando se desean conocimientos. Cuando desaparece el deseo por los conocimientos, también desaparece la ignorancia. Uno está absolutamente vacío de ambas cosas, de ignorancia y de conocimientos. Uno está en un silencio total. Todo se para, todo desaparece, y por primera vez hay consciencia, una consciencia total. Cuando Nahrani habla de comprensión se refiere a esa consciencia total. Por eso dice que no se puede tener una comprensión aproximada.
Un teólogo a quien le gustó esta frase preguntó. Los teólogos son personas que siempre desean más conocimiento. Pregunta. ¿Puedes darnos una analogía de eso en la vida cotidiana? Seguro, contestó Najrani. Es como decir que algo es casi un círculo. ¿Un círculo es un círculo o no lo es? No puede haber medio círculo. Medio círculo no es para nada un círculo. Solo es un arco, una curva, no un círculo. Un círculo solo lo es cuando está completo. La integridad es intrínseca a la propia idea del círculo. Solo un círculo completo es un círculo, y solo la comprensión absoluta es comprensión. Por esa razón no hay forma de comparar a Buda, Mahoma, Mansoor, Cristo, Lao Tse, Zaratustra. No hay. No pueden ser comparados. Todos ellos son círculos y todos están completos. No se puede decir que Buda sea más círculo que Zaratustra, o que Zaratustra sea más círculo que Lao Tse. En lo que a la iluminación se refiere, ni puedes usar las palabras más ni menos. La iluminación nunca es más o menos. La gente me pregunta a menudo, ¿quién está más iluminado, Buda o Mahavira? Están formulando una pregunta absolutamente estúpida. Nadie está más iluminado. Cuando uno está iluminado, el más y el menos han desaparecido. Cuando uno está iluminado, todas las comparaciones han desaparecido. ¿Cómo pueden dos ausencias ser más o menos? En una habitación en la que no estamos y tú ni yo, ¿puede mi ausencia ser más que tu ausencia? Cuando yo no estoy en la habitación está tan vacía como cuando tú no estás en la habitación. No puede ser que cuando yo no esté en la habitación esté más vacía y cuando tú no estés en la habitación esté menos vacía. Las ausencias no pueden ser más o menos. Los egos pueden ser más y menos. La ausencia de ego no puede ser más o menos. Recuérdalo. Es una frase tremendamente importante. La comprensión es un relámpago. Puedes prepararte para él, pero mientras te preparas permaneces ignorante. Permaneces ignorante hasta el último momento. Y entonces de repente todo ha desaparecido. Y ocurre sin que haya ningún proceso, sin que pase ningún tiempo. Es algo completamente intemporal. Y la última cuestión. Recuerda, en el mundo han habido dos escuelas. Una enseña el crecimiento gradual, la otra enseña la iluminación repentina. Y ambas son correctas. Porque los que enseñan el crecimiento gradual solo están hablando de preparación, de calentar el agua. Y los que están hablando de la iluminación repentina, están hablando de lo último, cuando el agua ha llegado a los 100 grados. Ambas son correctas y no hay conflicto ni necesidad de crear ningún conflicto. Son absolutamente correctas, ambas y ambas juntas. Una pone el énfasis en la preparación. Es verdad, porque ¿qué sentido tiene hablar de la iluminación repentina si no estás preparado? ¿Qué sentido tiene hablar de la evaporación si estás frío, bajo cero? Primero caliéntate, por lo menos témplate, empieza a dirigirte hacia el punto de los 100 grados. Los que hablan del crecimiento gradual simplemente se refieren a que la preparación tendría que ser gradual. Y aquellos que hablan de la iluminación repentina están hablando de lo último. Dicen, ¿por qué hablar de crecimiento gradual? Hoy es el día perfecto. Eso es aceptado, se da por hecho. La verdadera cuestión es lo último. Cuando ocurre, ocurre de una forma total. Simplemente te borra por completo. Tú desapareces, y luego aparece la comprensión. Eso es lo que Najrani le dijo al teólogo, porque los teólogos son personas que pertenecen al mundo de los conocimientos, son personas que siempre piensan en términos de acumulación, de adquirir más conocimientos, de poseer más virtud, de poseer más de esto y lo otro. Sus mentes son siempre avariciosas. Piensan en términos de grados, pero la comprensión es un estado de no mente. Hablaré largo y tendido acerca de la robopatología, es por una razón. Porque es ahí donde tú estás. Y a no ser que salgas de tu robopatología nunca conocerás la bendición llamada comprensión, iluminación, nirvana. Ahora bien, el hombre todavía no es hombre. Puede llegar a serlo, pero no lo es. El potencial está ahí, pero el potencial tiene que ser realizado. Todavía no es una realidad. Al nacer, solo hemos nacido a una oportunidad de crecer. El nacimiento en sí no es la vida. Y quien crea que por haber nacido ya es un hombre, se está engañando a sí mismo. Ese es el pecado original. Ese es el único pecado que existe. Pensar que ya eres aquello que puedes llegar a ser. La vida tiene que ser descubierta, creada, realizada. Si no la realizas, sigues siendo, más o menos, una máquina.
Ese es uno de los principios básicos del sufismo. El hombre tal como existe es una máquina. La máquina se ha engañado a sí misma creyendo que es consciente. La consciencia es una promesa, pero uno tiene que explorarla. También es una tarea. La consciencia es una posibilidad, pero también se puede fallar. No la des por segura. Todavía no es un hecho. Tú eres la semilla de la consciencia, pero tienes que desarrollarte. Una semilla puede quedarse en semilla y no llegar nunca a ser un árbol, puede que nunca sea capaz de florecer, puede que nunca esparza su fragancia por el mundo, puede que nunca sea capaz de ofrecerse a sí misma a lo divino. También existe esa posibilidad. Y recuerda, muchos fracasan. Solo llegan unos cuantos. Eso produce cierta ansiedad. Que el hombre es una promesa, que el hombre es una aventura, que el hombre todavía no es. En el tipo de persona erróneo produce ansiedad, pero en el tipo de persona correcto produce regocijo. ¿Cómo distingo yo el tipo de persona erróneo del tipo de persona correcto? Los cobardes son el tipo de persona erróneo. En los cobardes produce ansiedad. Solo con pensar en lanzarse a una aventura, a un peregrinaje a lo desconocido, el cobarde se encoge. Deja de respirar. Su corazón deja de latir. Se vuelve sordo como una piedra a esta llamada, a este reto. Este reto se convierte en su enemigo. Ante él se pone a la defensiva. Y el tipo de persona correcta para mí es el valiente. Para él esto no supone ninguna ansiedad, al contrario, supone emoción, un reto, una aventura. Dios lo ha llamado. Así que empieza a moverse, empieza de buscar e indagar. Si buscas, hay una posibilidad de encontrar. Pero si no buscas, no hay ninguna posibilidad. Si empiezas a moverte, un día u otro alcanzarás el océano, como lo hacen todos los ríos. Pero si el movimiento, el dinamismo, la vida, el cambio, te da miedo, mucho miedo, te convertirás en una pequeña charca. Irás muriendo poco a poco. Te irás volviendo más y más sucio, embotado, estancado. Entonces toda tu vida estará enferma, entonces tu vida entera será una patología. Y muchos, la mayoría, viven en una especie de patología. Un pensador moderno, Lewis Jablonski, acuñó la palabra perfecta para esta patología. Él lo llama robopatología. Y al hombre que padece esa patología lo llama robópata. Robot significa máquina, autómata. El que vive una clase de vida mecánica, una clase de vida repetitiva. El que no tiene aventuras. El que lo único que hace es arrastrarse. El que satisface las demandas del día a día pero nunca satisface la demanda eterna, el reto eterno. Irá a la oficina, a la factoría, volverá a casa, cuidará de su mujer y sus hijos, y hará mil y una cosas, y muy eficientemente, pero nunca estará vivo, en él no encontrarás vitalidad. Vivirá como si ya estuviera muerto. Robópata es una palabra preciosa. Los sufíes siempre han hablado de esta patología. Le han dado muchos nombres. Por ejemplo, ellos dicen que el hombre es una máquina. Gurdjieff introduce esta idea sufí en la consciencia occidental. Los sufíes dicen que el hombre está dormido. Los sufíes dicen que el hombre está muerto. Los sufíes dicen que el hombre todavía no es hombre. Los sufíes dicen que el hombre solo cree que lo es, pero esa creencia es una especie de sueño. Puede que recuerdes que algunas veces sueñas que estás despierto. Sí, es algo que ocurre en los sueños. Puedes soñarte a ti mismo despierto, puedes creer que estás despierto. Y cuando sueñas que estás despierto, sientes como si estuvieras despierto. Solo cuando realmente te despiertas por la mañana puedes comparar. Entonces te ríes porque es algo ridículo. Los sueños te engañan. Los sufíes dicen que la gente no está despierta, solo cree estar despierta. Y la propia creencia es una dificultad para su despertar. Si crees que ya estás despierto, ¿qué necesidad hay de hacer algo al respecto? No tendría sentido. Si un hombre siente que está sano, ¿qué sentido tendría tomar una medicina o seguir cualquier otro tratamiento? ¿Qué sentido tendría pasar por una dolorosísima operación? Él cree que está sano. Los cobardes creen que están sanos porque le tienen miedo a la medicina, al médico, a la operación, al quirófano. Le tienen miedo a todo, sencillamente viven en el miedo, viven temblando por dentro. Lo único que hacen es protegerse a sí mismos. Toda su vida es una larga historia de protección, de defensa. No tienen tiempo para vivir ni energía para crecer. Esta robopatología tiene que ser entendida. Es uno de los fundamentos del sufismo.
El robópata es una persona cuya patología supone un comportamiento y una existencia robótica. Lo único que tiene de hombre es el nombre. Podría haber sido una computadora. Puede que lo sea. El robópata es un humano que funciona insensiblemente, mecánicamente. En pocas palabras, como si estuviera muerto. Un robópata es un autómata. Su estado existencial no es ni siquiera inhumano. No es humano, y, sin duda, ni siquiera es inhumano. Porque para ser inhumano antes tienes que ser humano. Su estado existencial solo puede ser descrito como lo describen los sufíes, ellos lo llaman a humano. No tiene valor humano, ninguno. No es ni humano ni inhumano, es ahumano. Esas son las características de la enfermedad. Pondéralas, porque esas son tus características, las de todo el mundo. A no ser que te ilumines, esas características te seguirán como tu sombra. Podríamos definir la iluminación diciendo que es salirse de la robopatología, hacerse consciente por primera vez, abandonar lo mecánico, dejar de identificarse con lo mecánico, convertirse en un testigo, un estado de alerta, un despertar. La primera característica es el dormir. Siempre encontrarás al robópata durmiendo. Camina, pero camina durmiendo. Habla, pero habla durmiendo. Hace muchas cosas, se ha vuelto muy eficiente haciendo las cosas ordinarias de la vida. Pero obsérvate a ti mismo y a los demás. Tú estás haciendo las mismas cosas una y otra vez. Con el tiempo no hará falta estar alerta con esas cosas, simplemente las harás. No necesitarás prestar atención. Cuando empiezas a conducir, al principio, durante unos días, tienes que prestar atención. Por eso es tan problemático aprender cualquier cosa, porque para aprender cualquier cosa tienes que salir de tu sueño, aunque solo sea un poquito. ¿Cómo ibas a aprender si no? A los robópatas nunca les interesan las cosas nuevas. Aprenden unas pocas cosas y se quedan en ese círculo vicioso. Cada mañana es igual, cada tarde es igual. Cada vez que comen o hablan o hacen el amor, es igual. No son necesarios en absoluto. No hacen nada a través de la consciencia, solo hacen gestos vacíos. Por eso hay tanto aburrimiento en la vida. ¿Cómo vas a mantener la emoción repitiendo las mismas cosas constantemente? Esa es la primera característica, el dormir. La segunda característica es el soñar, que es parte del dormir. Un robópata sueña constantemente. Y no solo por la noche, también lo hace durante el día. Sueña despierto. Incluso mientras está haciendo algo, en el fondo está durmiendo. Puedes verlo en cualquier momento. Si cierras los ojos y miras dentro, lo que verás será un sueño desplegándose. Siempre está ahí. Es como las estrellas. No desaparecen durante el día, tan solo se vuelven invisibles porque la luz del sol es demasiado brillante. Pero las estrellas están ahí, el cielo está tan lleno como por la noche, exactamente igual que por la noche. Cuando se vaya el sol, volverás a ver aparecer todas esas estrellas de nuevo. No se habían ido a ninguna parte, estaban ahí, esperando que el sol se fuera. Los sueños se empiezan a ver por la noche. Esos sueños no desaparecen por el día. Se esconden en lo más profundo del subconsciente porque por el día tú estás ocupado con las 1001 cosas de la vida cotidiana. Puedes verlos en cualquier momento. Cierras los ojos, esperas un momentito y aparece el sueño. El sueño está siempre ahí. Tus ojos están llenos de sopor y tu mente está llena de sueños. Y la tercera característica es el ritualismo. El robópata se queda en los rituales, nunca hace nada verdaderamente de corazón. Él saluda porque tiene que hacerlo o porque siempre lo ha hecho. En su saludo no habrá ni pizca de corazón. Besará a su mujer, pero solo estará repitiendo un gesto vacío. En su beso no hay beso. Abrazará a alguien, pero solo la piel y los huesos se tocarán. Se mantendrá tan lejano como siempre. No estará ahí. De una cosa puedes estar seguro. Él no estará ahí. El ritual, por su propia naturaleza, carece de creatividad. La persona ritualista nunca es espontánea. Si quieres ser espontáneo, tendrás que estar alerta. La espontaneidad necesita un ingrediente imprescindible, y es la alerta. Si no estás alerta, no puedes ser espontáneo. ¿Y cómo vas a ser creativo? Siendo repetitivo, ¿cómo vas a ser creativo? Incluso los grandes creadores solo son creativos en raras ocasiones. Incluso los grandes pintores repiten el mismo cuadro una y otra vez, e incluso los grandes poetas repiten el mismo poema una y otra vez. En raras ocasiones algunas personas crean algo. Y esos momentos de creatividad son momentos de dicha espiritual.
Por eso la creatividad conlleva tanta dicha. Una persona creativa es una persona feliz. Una persona no creativa es una persona desdichada. Mucha gente viene a mí y me pregunta cómo ser feliz, dónde encontrar la felicidad. No podrán encontrarla a no ser que se vuelvan creativos. La felicidad no les puede ocurrir, solo le ocurre a almas creativas. Crea algo. Hazte más espontáneo. Abandona las repeticiones. Que cada mañana sea una mañana nueva y que cada experiencia sea una experiencia nueva. No pienses que todo es viejo. Los robópatas piensan que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué preocuparse si todo es igual? En vez de vivir la vida, el robópata crea un ritual. Por ejemplo, si reza, reza ritualmente. Aprende cierta oración, y la repite una y otra vez. Va a la iglesia y aprende un ritual. Puede que justo al lado de la iglesia haya un templo, pero él nunca irá al templo. Y a lo mejor el templo es más silencioso. O puede que haya una mezquita y esta sea más silenciosa. Las iglesias están llenas los domingos, porque los cristianos van a la iglesia los domingos. Si realmente quieres rezar un domingo, la iglesia es el último lugar. Si quieres rezar, deberías encontrar un templo o una mezquita donde habrá silencio y más Dios. Pero un cristiano no puede ir a esos sitios. Él no está interesado en la oración ni en Dios, él solo está interesado en cierto tipo de ritual. Ese ritual lo hace sentirse cristiano. Estos ritualistas causan grandes problemas en el mundo. Luchan, discuten acerca de cuál es el mejor ritual. Los rituales no son más que rituales. ¿Qué más da que el ritual sea bueno o malo? El ritual como tal es malo, feo. La espontaneidad es buena, el ritualismo es malo. Hace unos días leí una historia. Sedgwick, el hijo mayor de una respetable familia de Boston, una tarde entró en el despacho de su padre y le dijo algo que lo dejó estupefacto. Quería irse a vivir abiertamente con su novio a Beacon. ¡Diablos!, exclamó su padre. Nuestra familia llegó aquí con los peregrinos y nunca hemos tenido un escándalo de ese calibre. No puedo evitarlo, dijo Sedgwick, lo amo. Pero por el amor de Dios, hijo, le gritó el padre. Él es católico. Pues bien, ese es el verdadero problema. Ese es el escándalo. Eso es lo duro para el padre. La mente ritualista siempre es así. No comprende el verdadero problema. Nunca afronta el verdadero problema. Siempre crea un problema irreal porque es más fácil resolver un problema irreal. Recuérdalo. Te queda la agradable sensación de haberlo resuelto. Por eso a la gente le encanta resolver pasatiempos, crucigramas y cosas así. Resolver un crucigrama te da la sensación de que has resuelto algo. Es estúpido. Resolviendo un crucigrama no se resuelve nada. Tu vida continúa tan sin resolver, tan complicada y confusa como siempre, pero resolver el crucigrama te da la sensación de que al menos has sido capaz de resolver algo. Aparte de eso, no sirve para nada. La vida es un gran pasatiempos. Si quieres resolverlo, resuélvelo. Porque crear pequeñas, diminutas, nimias, dificultades y pasatiempos para luego resolverlos, te producen una buena sensación. Te permiten eludir la propia vida. La vida es muy grande y peligrosa. Por otra parte, resolver un crucigrama no implica ningún peligro. Si lo resuelves, bien. Si no lo resuelves, no pasa nada. La gente se dedica a observar la vida de los demás. Van a ver películas para contemplar los romances de otra gente. Van a ver espectáculos de danza, otra gente danzando. Van a ver lucha libre, otra gente luchando. Las personas se han convertido en espectadores. Se sienten como si formaran parte de la danza o del romance que están observando, como espectadores, muertos y aburridos. Su vida es nula. Si observas sus vidas, verás que están repitiendo los mismos movimientos una y otra vez. He oído. El rabino Greenberg se murió y fue al cielo. Allí solo había 3 personas leyendo bajo una tenue luz. Uno estaba leyendo Playboy y otro callaría y el otro Génesis. Entonces decidió ver cómo era el infierno. Llegó a los dominios del diablo y resultó ser un bar de copas donde sonaba toda clase de música. Había una banda Dixieland de 8 miembros y una banda swing de 30 miembros, y toda la gente estaba bailando. El rabino Greenberg regresó al cielo y pidió una audiencia con Dios. No lo entiendo, Señor, dijo. Aquí en el cielo solo hay 3 personas y las 3 están leyendo. Abajo en el infierno todo el mundo está bailando y divirtiéndose.
¿Por qué no podemos tener eso aquí en el cielo? Y el Señor contestó: yo no puedo contratar a una banda solo para 3 personas. Si tus supuestos santos están yendo al cielo, el cielo tiene que ser un sitio aburrido. Evítalo. Si por casualidad entras en él, escápate. Si tus Mahatmas están yendo al cielo, entonces es mejor elegir el infierno. Allí encontrarás gente un poco más viva. Gente que baila, que canta, que está alegre. Si quieres leer el Playboy, lo puedes hacer aquí. ¿Qué sentido tiene ir al cielo y ponerse a leer el Playboy? Pero ese Playboy también es indicativo. Indicativo del robópata. A él no le interesan las mujeres reales. Las mujeres reales son peligrosas. Lo que a él le interesa es la pornografía. Incluso cuando haga el amor con su mujer estará pensando en otras mujeres. Actrices, chicas Playboy, cosas irreales, cosas falsas, cosas de plástico. Incluso cuando está haciendo el amor con una mujer real, lo está eludiendo. La gente elude lo real. Y los pornógrafos y la gente obsesionada con la pornografía son los mismos que van a la iglesia. Es lo mismo. Si hubiera un Jesús real, lo matarías. Pero si Jesús está muerto, lo adoras. Eso es pornografía espiritual. La gente adora lo muerto y elude lo vivo. Porque con lo vivo tienes que estar vivo, ese es el problema. Con lo muerto te sientes completamente feliz. Tú también estás muerto, así que se produce una comunión entre lo muerto y lo muerto. Con lo vivo te sientes culpable, con lo vivo te sientes perdido, con lo vivo te sientes celoso. Con lo vivo sientes que tienes que hacer algo. Y tú no quieres serlo. Tú quieres matar el tiempo de alguna forma, pasar el tiempo. Lo que la gente hace es pasar el tiempo. Y la gente tiene mucho interés por los rituales. Un auténtico orador se dirige al interior. Un orador ritualista es simplemente un demagogo. Estar frente a un verdadero maestro es estar frente a la muerte y a la vida. Ambas van juntas, siempre juntas. Adorar a un maestro muerto, a un Jesús, a un Buda, no te supone ningún esfuerzo. Puedes inclinarte a los pies de una imagen y seguir igual. Pero para inclinarse a los pies de un verdadero maestro hay que dejar el ego a un lado. Tu ego pondrá 1001 dificultades para que no te inclines, para que no te rindas. Por eso la gente se hace cristiana, hindú, musulmana. Todas esas religiones no son más que rituales. Los robópatas viven una vida de formalidades. Incluso su supuesto comportamiento íntimo y emocional es ritualista y programado. Todas sus actividades son preenvasadas. Nunca hacen nada bajo el estímulo del momento. En el camino de vuelta a casa, van pensando lo que le van a decir a su esposa. Camino de la oficina, preparan lo que le van a decir a su jefe. Siempre están ensayando. Todo es un ensayo. Siempre están preparando algo. Y naturalmente, cuando todo está demasiado preparado, se pierde el momento. No escuchas lo que se está diciendo, no ves lo que está presente. Tú sigues viéndolo todo bajo el prisma de lo que has preparado. Yo fui profesor en una universidad durante muchos años. Sorprendentemente, los estudiantes solían contestar a preguntas que no habían sido formuladas. Ellos se preparaban los temas que creían que podían ser preguntados. Y, aunque se preguntara otra cosa, respondían lo que se habían preparado. Y no lo hacían conscientemente, no. Como ya tenían preparada la respuesta, leían la pregunta de forma que se ajustara a la respuesta. No podían permitirse el lujo de leer la pregunta tal como era. Eso sería peligroso. Porque a lo mejor el tema que se preguntaba no era el que ellos se habían preparado, que era el único que se sabían. Empezaban a escribir la respuesta inmediatamente. Ni siquiera se preocupaban de leer la pregunta. Un ligero cambio en la pregunta y toda su respuesta sería errónea, pero ellos no se daban cuenta de ese ligero cambio. Y así es como funciona toda su vida. El robópata es muy dogmático. Siempre está aparentando estar seguro acerca de todo. No puede permitirse la duda. La duda produce temblor. Él cree, nunca sospecha. Porque si dudas, tienes que investigar. ¿Y quién sabe dónde te llevarán tus dudas? Por eso hay tantos creyentes y tan poca religión en el mundo. Demasiados creyentes. Todo el mundo parece ser creyente. Unos creen en su cristianismo, otros en su islam, otros en su hinduismo. Todo el mundo es creyente. Pero, sin embargo, el mundo es completamente irreligioso. ¿Qué está pasando? Con tantos creyentes, el mundo debería estar rebosando religión. Pero ese creer no es confianza, no es fe. Es puro dogmatismo.
Su único propósito es acallar la duda, reprimir la duda. Cuando hablas con un robópata, tienes que estar muy alerta. No debes tocar sus creencias, porque si lo haces se enfadará. No se enfadará contigo. Simplemente se asustará. Le estarás quitando el suelo bajo sus pies. Él siempre ha creído que sabía y ahora vienes tú a perturbarlo. A la gente no le gusta ser perturbada. Eso le produce ansiedad. La gente está muy fija en sus ideas. La vida va cambiando, pero las ideas no cambian nunca. Fíjate, tú todavía llevas la carga de las ideas que te fueron dadas en la infancia, y esa vida ya no existe. La vida se ha movido, el Ganges ha fluido, ha pasado mucho agua, y tú todavía sigues creyendo en tus creencias de la infancia, conceptos juveniles, infantiles. Sigues cargando con ellos. Por eso la gente no crece. Un robópata es alguien orientado al pasado o al futuro. Nunca está en el presente. El pasado está bien porque ya no se puede hacer nada con él. El pasado está acabado y completo. Así que el robópata se siente muy cómodo con el pasado. El pasado está muerto, las cosas ya han ocurrido, ahora ya no se puede cambiar, no se pueden alterar. El robópata se siente cómodo con el pasado, y con el futuro puede desear y tener esperanza, pero con el presente se siente muy incómodo, el presente hace que se sienta muy intranquilo. El presente es problemático. El pasado ya pasó, no hay por qué preocuparse por él, ya está establecido. Con el futuro puedes tener esperanzas y puedes establecerlo en tu mente de acuerdo con tus esperanzas. El futuro no te causará problemas. El futuro no te va a decir que eso no es posible. Puedes soñar con ello. Pero el presente es el espacio más peligroso. Tú quieres una cosa, pero la vida te da otra. Siempre hay conflicto. Tú querías que alguien viniera a recibirte y no vino a recibirte. Si se hubiera tratado de un deseo en el futuro, no hubiera habido problema. El futuro no puede venir y decirte que no. El pasado está establecido, sabes que está establecido. Ya ha ocurrido. Ya no es relevante. Es fácil clasificar el pasado, y el futuro se puede proyectar fácilmente, el problema surge únicamente con el presente. El presente no te hace caso. Tiene su propio ser. Por eso el robópata elude el presente. Y la mejor manera de eludir el presente es orientándose al pasado o al futuro. Hay dos tipos de robópatas. El tipo más antiguo permanece con el pasado y el tipo más moderno permanece con el futuro. El católico se queda con el pasado y el comunista se queda con el futuro. Los llamados religiosos ortodoxos piensan que la Edad Dorada ocurrió en el pasado, en algún punto lejano, en la prehistoria. Y los comunistas y los fascistas piensan que el futuro traerá la utopía, que esas cimas doradas están en algún punto lejano del futuro. Pero no son muy diferentes. Son dos aspectos diferentes de la misma robopatología. Coinciden en lo fundamental. Ambos quieren eludir el presente. Nadie quiere tratar con él, nadie está dispuesto a encararlo. Y la vida solo existe cuando encaras el presente. Entonces te vuelves consciente. Cuando empiezas a responder al presente, empiezas una nueva vida. Y la respuesta tiene que estar completamente libre de pasado y de futuro. El robópata vive del pasado. Para él no existe el presente. No hay nada nuevo. La respuesta del robópata nunca es adecuada, no puede serlo. No es una respuesta a la situación presente, ¿cómo va a ser la adecuada? Siempre será inadecuada. Su reacción es tardía. Padece un retraso cultural. Nunca está al día. Recuérdalo bien, aquí hay 1000 personas sentadas, no creas que todas están viviendo el mismo momento, no creas que son contemporáneos. Puede que algunos todavía estéis luchando en las cuevas 10.000 años atrás, retraso cultura. Y puede que algunos estéis soñando con el futuro. O te quedas retrasado o saltas adelante, y ambas cosas son erróneas. La única manera de ser auténtico y vital es estar aquí ahora. Este es el único tiempo y este es el único espacio. La realidad es aquí ahora. Todo lo demás es mente. La mente vive en la memoria o en la imaginación. El robópata vive en la memoria o en la imaginación, pero nunca en la realidad. El robópata es un conformista. Para el robópata, la conformidad es una virtud, el más elevado de los valores. Lo único que le preocupa es cómo conformarse con la gente, cómo formar parte de la multitud, de la masa. Y cualesquiera que sean los valores de la masa, él los sigue. Él es un seguidor, un imitador. Él nunca afirma su individualidad, nunca se revela. Él es un ortodoxo de pura cepa.
confía en la masa, no en su consciencia. No tiene consciencia alguna. Si tienes consciencia, confías en ella, no sigues a la masa ciegamente. La masa es la consciencia más inferior. Seguir a la masa es como un ciego siguiendo a otro mucho más ciego que él. Un individuo tiene alguna posibilidad de despertar, la masa no tiene ninguna. Algunas veces un individuo se ha despertado, un Buda, un Krishna, un Cristo, un Mahoma, un Mansoor, pero nunca se ha oído que una masa se haya iluminado. No ha ocurrido nunca ni ocurrirá. La masa no tiene alma. La masa está absolutamente muerta. Solo los individuos viven, pero los conformistas ponen su individualidad por debajo de la masa. Al conformista solo le preocupa una cosa: cómo convencer a la gente de que está viviendo conforme a sus ideas e ideales de la mayoría, cómo conseguir que la gente tenga una buena opinión de él. Toda su virtud, toda su moralidad, se basa en que los demás tengan una buena opinión de él. El comportamiento nuevo o diferente es visto por el robópata como extraño y estrafalario. Los raros son despedidos. La originalidad es sospechosa. La tradición es la verdad. La obediencia es su religión. Su meta es ser parte de la masa. Quiere ser anónimo en la masa. Él no quiere la responsabilidad de ser un individuo. Porque para tener responsabilidad hay que tener consciencia. Es muy fácil deshacerse de la responsabilidad cuando formas parte de la masa. Una muchedumbre de musulmanes quema un templo, o una muchedumbre de hindúes mata musulmanes, o una muchedumbre de católicos asesina. Si te incluyes en la masa, no tienes que asumir ninguna responsabilidad. Siempre puedes decir: yo no soy el responsable. Los hindúes iban a destruir la mezquita y yo los he seguido porque soy hindú. Pero no tengo responsabilidad individual. Yo no decidí hacerlo. Ya estaba ocurriendo. Yo simplemente estaba allí y tomé parte en ello. Y cuando una muchedumbre quema una mezquita o asesina personas, siempre podrás decir: ya lo estaban haciendo. Aunque yo no hubiera participado, hubiera ocurrido. ¿Qué más da que estuviera yo o no? Y con esa excusa evitas sentir el aguijonazo en tu consciencia. Piensa, ¿podrías hacer lo mismo individualmente, tú solo, por ti mismo? Te lo pensarás 1000 veces antes de decidir llevar a cabo un acto tan estúpido como quemar una mezquita o matar a una persona. Pero ya se sabe que las masas son capaces de hacer cualquier cosa. A través de los siglos se ha podido observar que los individuos raramente se encolerizan, siempre son las masas las que se encolerizan. En los individuos, la locura es un fenómeno raro, accidental, pero en las masas y la locura es lo más habitual en las masas. Son muchos los crímenes cometidos por las masas. Muchos más que los cometidos por individuos. Recuerda, el robópata vive dentro de la masa para no tener que preocuparse por ninguna responsabilidad. De esa forma siempre podrá decir ellos. Podrá deshacerse de su yo en el ellos. Podrá perderse en la masa, volverse anónimo, desaparecer. Nadie podrá atraparlo. Pero tú eres responsable. El robópata vive preocupado por la imagen. Lo único que le preocupa es su imagen, lo que la gente pueda pensar de él. Que crean que es bueno, santo y cosas por el estilo. En realidad no tiene ningún interés en transformar su vida. Él seguirá cualquier cosa que la gente crea aunque sean cosas estúpidas. Se puede ver fácilmente. Si la gente cree que ayunar es bueno, siempre habrá algún estúpido ayunando, porque solo a través del ayuno pueden llegar a ser santos. Si la gente cree que el suicidio es espiritual, siempre habrá alguien que se suicide. En el jainismo el suicidio es permitido. Si alguien quiere suicidarse, no hay ningún problema, y además se convierte en un gran santo. ¿Por qué? Porque según ellos el mundo solo es pecado. El hombre que quiere dejar este mundo pronto y rápidamente es un gran santo. Mucha gente se ha suicidado. En Rusia, antes de la revolución, había una gran secta religiosa cristiana. En esta secta los miembros solían amputarse los órganos genitales. Se consideraba un acto religioso. Lo hicieron miles de personas. Las mujeres se amputaban los pechos, y eso se consideraba como una gran virtud. Ha habido muchas sectas cuyos miembros se azotaban con un látigo. Se suponía que el que se azotaba cada mañana era un gran santo. Y se decidía quién era el más santo por la cantidad de veces que se azotaba al día. Son cosas estúpidas, neuróticas, pero que han ocurrido, que todavía siguen ocurriendo. Un discípulo murió y fue al purgatorio. Al llegar vio a su gurú que iba acompañado de una exuberante chica rubia. Inmediatamente corrió hacia él.
Me alegro por usted, maestro, dijo el recién llegado. Como veo, ya está recibiendo aquí un premio parcial mientras expía sus pecados. Ella no es mi premio, susurró el gurú. Yo soy su castigo. Tus llamados santos solo pueden ser usados para eso, para castigar. Son gente fea, gente destructiva, gente estúpida. O son masoquistas o son sádicos, pero en cualquier caso, patológicos. Su único propósito es cómo tener una buena imagen a los ojos de los demás, eso es todo. Si hace falta ponerse cabeza abajo para parecer un gran santo, lo harán. Viven por y para la opinión pública. Viven según lo ideal, viven para la imagen, no tiene una dirección propia. No tienen dirección propia en su comportamiento. Lo deciden los demás. El facto definitivo para decidir es la opinión pública. Por eso su comportamiento es dominado por la imagen o por los requisitos de estatus establecidos por la sociedad. Puedes observar esas características en ti y en los demás. Los robópatas son siempre idealistas, nunca realistas. Ellos eluden la realidad. Sus mentes albergan grandes ideas acerca de cómo debería ser el hombre. Nunca aceptan que, de hecho, el hombre es como es. Para ellos el debería es más importante que el es. No se dan cuenta de que el es real y el debería no es más que imaginación. Ellos viven en el debería y albergan en sus mentes ideales imposibles, ideales que no pueden cumplirse, que son inhumanos. Pero ellos intentan cumplirlos. Y en ese mismo empeño van volviéndose más y más duros, más y más muertos. Todos los robópatas son perfeccionistas. Nunca están satisfechos. Siempre encontrarán faltas. Intentarán ser lo más intachables posible y siempre encontrarán faltas en los demás. Pues bien, si quieres ser intachable, no puedes ser original. El error viene con lo original. Si quieres hacer algo nuevo, debes aceptar que algunas veces puedes cometer errores. Si quieres ser intachable, tienes que tener una rutina muy pequeña y repetirla tantas veces que se vuelva completamente rígida y así poder hacerla a la perfección. Esa es la razón por la que mucha gente vive en el mínimo, no se pueden acercar al máximo. Con el mínimo pueden mantenerse perfectos, pero el máximo representa un peligro. En el máximo puede darse el error. La gente vive una vida muy limitada. Eligen vivir una vida pequeña, pero la vida tiene que ser multidimensional, es la única manera de que la vida sea rica. El robópata en realidad es pobre. Puede tener tanto dinero como el que más, pero es pobre. Su vida es unidimensional. Siempre vive al mínimo, cerca del mínimo. Hace lo menos posible porque así puede ser más perfecto. Si haces muchas cosas, no puedes ser perfecto, como es natural. El hombre real es rico. Comete muchos errores, por supuesto, nunca comete el mismo error dos veces, pero se embarca en nuevas aventuras, siempre busca lo nuevo. Está dispuesto a perderse. El perfeccionista no está dispuesto a perderse. No puede aprender porque aprender causa problemas. Por eso, como se puede ver, los niños aprenden mucho, los adultos no pueden. Los adultos se vuelven perfeccionistas, se vuelven robópatas. Los niños todavía no han sido entrenados para eso. Están dispuestos a aprender. Los niños aprenden deprisa. Los psicólogos han llegado a la conclusión de que un niño aprende más en sus primeros 7 años que en el resto de su vida. A los 7 años habrán aprendido la mitad de todo lo que aprenderán en toda su vida. Si un hombre vive 77 años, aprenderán la mitad en los primeros 7 y la otra mitad en los restantes 70. Esto parece ser puro desperdicio de la vida. Pero ¿por qué el niño está tan dispuesto a aprender? Porque está dispuesto a cometer errores, no le preocupa su imagen. Él puede intentarlo. Aunque fracase, está dispuesto a fracasar. El que no está dispuesto a fracasar nunca lo intentará. El robópata es necesariamente antialegría, antivida. No solo es antialegría, es un asesino de la alegría. Si alguien se está divirtiendo, en sus ojos habrá una mirada de desaprobación. Si alguien está cantando y bailando, lo mirará como si estuviera cometiendo un pecado grave. No puede aceptar la risa. La risa le parece un sacrilegio. Lo que él quiere es que todos estén serios y tengan caras largas. Lo que él quiere es que todo el mundo sea seriamente desdichado. Esta es su idea de un hombre adulto. Eso no es un hombre adulto, en realidad es un estado patológico, enfermizo. El hombre verdadero tiene la capacidad de reírse y la capacidad de llorar. El hombre verdadero tiene la capacidad de ser feliz y la capacidad de ser desdichado.
Incluso en su desdicha hay cierta vida. Esos robópatas son desdichados, pero incluso su desdicha es aburrida, mortecina y mecánica. Su desdicha carece hasta de latido. Recuérdalo, y evita cualquier idea que te haga antivida. El padre Sullivan estaba terriblemente ocupado y le confesó al psiquiatra que estaba al borde de un ataque de nervios. Lo que necesita, dijo el doctor, es romper por completo con su vida cotidiana. Póngase un traje y dése una vuelta por, bueno, un club de alterne. Esa noche, con cierto recelo, el sacerdote siguió el consejo. Se sentó en el rincón más oscuro del club hasta que una camarera vino a su mesa. «Hombre, hola, padre», exclamó ella. ¿Cómo te has dado cuenta de que soy sacerdote?», preguntó el clérigo. «¿No me reconoce, padre?», dijo la chica sonriendo. «Soy la hermana Natalie. ¿Cómo está nuestro psiquiatra?». El mismo psicoanalista los había mandado a ambos. Ella pregunta: «¿Cómo está nuestro psiquiatra?». Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los terapeutas es cómo ayudar a la gente a ser más amantes de la vida, más afirmativos respecto a la vida. Porque cuando afirmas la vida estás relajado, cuando empiezas a disfrutar la vida empiezas a estar vivo. La danza volverá a tus pies y la canción a tu corazón. Y de nuevo volverán a ocurrir cosas. La gente viene a mí, esa gente antivida, y me pregunta: ¿qué clase de ashram es este? La gente baila, canta, los hombres y las mujeres van cogidos de la mano. ¿Qué clase de ashram es este? Puedo entender su problema. A lo mejor han ido al ashram de Vinoba o al de Shivananda. Los ashrams han existido en India durante siglos. Ashrams vida negativos donde solo se reúne gente apagada y muerta, viejos al borde de la muerte, cansados, aburridos, acabados, gente en contra de la vida, en contra de cualquier clase de celebración. Así que vienen con esa idea acerca de los ashrams. Con la idea de que un ashram tiene que tener un aspecto serio. Vienen con una idea preconcebida acerca de los ashrams. La idea de que un ashram tiene que parecer un hospital. Esto no es un hospital, esto no es para gente apagada y mortecina, esto no es un cementerio. Esto es un templo donde celebramos, y por medio de la celebración, crecemos tremendamente. Un templo en el que celebramos el simple hecho de que la existencia nos haya dado el nacimiento. Un lugar en el que nos sentimos agradecidos por esos pocos momentos, completamente preciosos, que la existencia nos ha dado, por su baraka, por su prasad. ¿Qué podemos hacer sino expresar nuestra gratitud siendo más amorosos, danzando, cantando? La existencia nos ha dado tanto amor, ¿qué podemos darle a cambio nosotros? ¿Cómo podemos pagar la deuda? Podemos dar este amor a otros seres humanos, a los árboles, a los pájaros, a los animales, al mundo. Tenemos que dar y compartir lo que la existencia nos ha dado a nosotros. El robópata no tiene compasión. Es duro. Es duro consigo mismo y con los demás. Y en los momentos en que la robopatología llega a su clímax se convierte en un ser compasivo. La compasión simplemente desaparece para él. No es ni compasivo ni no compasivo. Esa virtud simplemente no existe para él. Él simplemente interpreta su papel. Correctamente, por supuesto. Él sigue órdenes ciegamente, por supuesto. Su mayor virtud es la eficiencia. Las actuaciones del robópata generalmente no son ni en contra ni a favor de los demás en términos de valores morales personales o principios. Él actúa esencialmente desde el planteamiento del cual es el comportamiento más conveniente para mejorar o reforzar su estatus o su imagen en el sistema social. Por eso los que han estado a las órdenes de Adolf Hitler dijeron en el juicio que ellos no eran responsables, que simplemente seguían órdenes. Su deber era obedecer, y ellos hacían su trabajo lo más eficientemente posible. El tipo de trabajo que tenían que hacer no era de su incumbencia. Al hombre que soltó la bomba atómica sobre Hiroshima, la mañana siguiente le preguntaron cómo se había sentido. Él contestó: no había nada que sentir. Solté la bomba, cumplí con mi deber, luego cené y me fui a dormir. Y dormí de maravilla. ¿Qué clase de hombre es este? 100.000 personas habían muerto por su bomba, por su acto. 100.000 personas muertas y pudo dormir toda la noche perfectamente sin ni siquiera una pesadilla que lo molestara. ¿Qué clase de hombre es? ¿Y pudo cenar esa noche? Pero intenta entenderlo. Es un perfecto robópata. Él dice: cumplí con mi deber. Como tú cumples con tu deber. Tú vas a la oficina y cumples con tu deber. Tú eres un funcionario y tienes que cursar una orden para crucificar a alguien, una sentencia de muerte. Tú no sientes nada.
Tú simplemente escribes la orden y la mandas a la persona correspondiente para que la firme, luego regresas a casa, cenas, saludas a tu mujer, hablas con tus hijos, un rato de televisión, y te vas a dormir. A ti no te concierne. La misma respuesta que la de los oficiales alemanes, que cumplieron unas órdenes que resulta difícil de creer que una mente humana, un ser humano, pueda cumplir. Quemar a miles de judíos, pero lo hicieron a la perfección, lo hicieron eficientemente. El robópata no tiene compasión, no tiene sentimientos, no tiene corazón. El robópata vive en constante hostilidad porque reprime la ira, el odio. Reprime toda clase de emociones. A fuerza de reprimir toda clase de emociones negativas, llega un momento en que la represión de la ira acumulada es tal que la ira toma el mando. No es que esté iracundo con alguien en particular, simplemente se vuelve iracundo. Empieza a discrepar con todo el mundo, aunque no tenga motivos, solo por antagonismo. El antagonismo se filtra en su sangre y sus huesos, se mete hasta la médula. La gente que es incapaz de actuar desde su espontaneidad y su creatividad desarrolla bolsas de venenosa hostilidad reprimida. Se vuelven duros, toscos y densos. Nunca reprimas, si no estás de camino a convertirte en un robópata. Los robópatas son santurrones, siempre se creen mejores que los demás. Lo único que les preocupa es cómo parecer mejor que los demás, cómo estar por encima. Su ego es muy sutil. Son los que se convierten en santos, monjes, mahatmas, y son origen de todo tipo de neurosis. Son los que se convierten en políticos, puritanos, moralistas. Están dispuestos a arrojar al mundo entero al infierno. Ellos son los que han inventado el infierno. Y por último, el robópata es un ser alienado. El robópata es alienado por sí mismo, es alienado por los demás, y es alienado por la naturaleza. Es alienado por sí mismo en el sentido de que su ego no es más que una función de demandas rituales. No tiene una autodefinición intrínseca. No sabe quién es, solo sabe lo que los demás dicen de él. Así que él mismo se aliena. Él nunca se ha encontrado consigo mismo. Nunca ha mirado a su propio ser. Siempre se ha visto reflejado en los ojos de otras personas, siempre ha buscado su imagen en los ojos de otras personas. Nunca ha venido a su hogar. El robópata se aliena a sí mismo. Es alienado por los demás, porque para él los demás no existen como personas, los demás existen como cosas. Su mundo es un mundo de yo-ello, no es un mundo de yo-tú. Él nunca tutea a nadie, nunca se enamora, nunca deja que su ego se funda en el ser de otra persona, nunca se acerca lo bastante como para tocarse con alguien. Se mantiene lejano, distante. Se mantiene por encima de los demás. Y en las pequeñas cosas, no fumar, no beber, no comer eso o aquello, en esas pequeñas cosas él adoptará una pose de santo. ¿Acaso el no fumar te convierte en un santo? ¿Así de fácil? ¿Simplemente con no fumar? ¿Acaso el no beber te convierte en un santo? ¿Acaso el hacerte vegetariano te convierte en un santo? Yo no estoy diciendo que no seas vegetariano ni que sigas fumando o bebiendo. Lo que estoy diciendo es que esas cosas no te convierten en un santo. Las personas que siguen fumando y bebiendo y comiendo, cualquier cosa, sin compasión en sus corazones, no son más que unos estúpidos. Los que no hacen esas cosas son personas inteligentes, pero no santos. Puede que fumar o beber sea malo para tu cuerpo, pero no es pecado. Pero esos robópatas lo convertirán en un pecado, porque de esa forma es mucho más fácil para ellos ser santos. Siempre pueden decir: yo no fumo, yo no bebo, yo no como carne, yo no hago esto y lo otro, e inmediatamente se ponen en un pedestal más alto. Y naturalmente, cuando no estás en armonía contigo mismo y con los demás, ¿cómo vas a estar en armonía con la naturaleza? Los robópatas han estado destruyendo la naturaleza. Son enemigos de la ecología. Y siguen destruyendo la naturaleza. Han borrado casi la mitad de la naturaleza de la faz de la Tierra. Son gente muy destructiva. Son destructivos consigo mismos, con los demás, con la naturaleza. ¿Cómo van a conocer a Dios? ¿Cómo van a sentir a Dios? Ni siquiera han sentido a una rosa, ni el canto de un cuco, ni el sonido del río al pasar, no se han emocionado con la sonrisa de un niño, no han visto unas lágrimas de mujer. No han sentido ni su propia existencia. Esto produce alienación. Son alienados por los demás, porque normalmente se interactúa con los demás como si fueran objetos, no seres humanos.
Objetos que desempeñan un papel, de sirvientes, jefes, empleados, empleadores, doctores, pacientes, etc. Cuando un médico visita a un paciente no está interesado en el paciente como persona, solo en su papel de paciente. Y tampoco el paciente está interesado en el médico como persona, solo en su papel de médico. La esposa, el marido, el hijo, el padre, la madre. Son todos papeles. A la gente no le importan los demás como personas, no le importa la realidad de la vida de los demás. El hombre ha vivido hasta ahora en esta robopatía, y no puede seguir viviendo en ella. Tú puedes saltar fuera de ella. Ese salto te hace religioso. Ese salto te lleva a la comprensión, te hace sabio, te hace iluminado.